¿Me escuchan bien? Sí. Lo que les venía diciendo, que también en la plataforma del Partido Socialista estaba contemplada el sufragio universal. E incluso en el Partido Socialista mucho más vanguardista incluso que en el radicalismo, porque ya el Partido Socialista pedía el sufragio femenino en su plataforma, en su programa de mínima. El Partido Socialista Argentino, que adscribe a la Segunda Internacional, que es la del socialismo reformista, que da origen a la moderna socialdemocracia europea, hay un programa de máxima y un programa de mínima. Programa de máximo era el discurso tradicional de izquierda, ¿no? Hay dos clases sociales antagónicas, una burguesía que oprime al proletariado, y el programa de máxima es eso, llegar que el proletariado llegue al poder. Ahora, a diferencia que el marxismo duro, el socialismo reformista que pretende reformar el sistema desde adentro, lograr la representación parlamentaria del propio partido y algún día ejercer el gobierno. Y con su presencia parlamentaria, la sanción de leyes que vayan mejorando la cuestión social y el sistema. Dentro de esas cuestiones estaba el sufragio universal, verdaderamente universal, en este programa de mínima del Partido Socialista. Porque a su vez también la ley Sáenz Peña, por ahí esto no sé si lo mencioné, pero Sáenz Peña, el objetivo que tenía también era que con la ley disciplinara los espacios políticos, en el sentido de, bueno, la conformación de verdaderos partidos políticos, algo que desde la Constitución hasta acá no habíamos tenido. Fíjense que los partidos políticos modernos son todos la mayoría de esta época que van apareciendo. Y después, con respecto al contexto en el que asume Sáenz Peña, es el segundo presidente en ser elegido sin encontrarse en el país, era embajador en Bruselas y en Roma, y fue el primer presidente en tener unanimidad verdadera en el colegio electoral. Tuvo la totalidad de los votos del colegio electoral. ¿Por qué digo unanimidad verdadera? Porque Mitre también había tenido unanimidad en el colegio electoral, pero no había concurrido a una provincia al colegio. Por lo tanto, Mitre había tenido la unanimidad de los que fueron. Roque Sáenz Peña tuvo una unanimidad plena, porque todas las provincias estuvieron representadas en el colegio electoral. Y después lo que tiene que ver es las cuestiones que hemos marcado de la ley, las 4 características del sufragio: universal masculino, igual, secreto y obligatorio. El padrón electoral elaborado sobre la base del padrón de enrolamiento militar. El escrutinio centralizado. ¿Vieron lo que les dije el otro día? Ayer terminó el escrutinio centralizado acá en Provincia de Buenos Aires, que se hizo en Dardo Rocha. No es solamente el escrutinio de la mesa de votación, sino después el recuento total de votos. La justicia federal con competencia electoral como poder del Estado para controlar la legalidad del comicio. Y a su vez también el establecimiento del sistema de lista incompleta como sistema electoral: 2/3 para el partido político que obtiene el mayor número de votos y el tercio restante para el que llega en segundo lugar. Que para que lo vean gráfico, es el sistema que hoy tenemos para los senadores. El que gana se lleva 2 y la banca restante se lo lleva el segundo. Y después tienen allí también lo que es el concepto del sufragio, su naturaleza jurídica, qué dijo la Corte con respecto a la obligatoriedad del voto, y su ubicación constitucional. Recuerden que en el texto del 53 nada decía, lo consideramos un derecho implícito con la reforma de 1860, en el artículo 33, un derecho no enumerado que emana de la forma republicana de gobierno y del principio de la soberanía popular, y luego su incorporación definitiva con la reforma del año 94 en el artículo 37, que encuadra el sufragio dentro de los derechos políticos y le otorga las mismas características que le había otorgado la ley Sáenz Peña: universal, igual, secreto y obligatorio. No sé si con respecto a la ley Sáenz Peña y al
Y al sufragio, ¿tienen alguna pregunta? ¿El primer presidente quién fue, profe? Elegido por el sufragio universal masculino, Claro. Irigoyen. Y también respecto a eso, o sea, creo que lo mencionaste igual, se decía que era universal, pero universal entre comillas, ¿no? Por eso dije universal masculino. Todos los hombres mayores de 20 años. Mayores de 18, perdón. Y el sistema electoral que se implementa es el de lista incompleta, ¿no? Sí, lo acabo de decir. Ah, de una, perdón. No sé. De la ley de paridad y de cupo femenino, ¿de eso tenemos que decir algo? Si se lo acuerdan, mejor. Si no, no. Tienen una materia específica después. Porque además la redacción de la Constitución es confusa. Yo le marqué lo de las leyes de cupo y de paridad para que vean cómo se ha ido evolucionando, pero vieron que el segundo párrafo del 37 dice: corresponde al Congreso la adopción de medidas de acción positivas para lograr la equiparación. Bueno, para traducir al castellano eso... Que vas recontra vago. Claro, les puse los ejemplos de la ley de cupo y la ley de paridad, que es nunca me acuerdo, si es del 2017 o del 2018. Y después, si bien la primera vez que se aplicó en las presidenciales fue Irigoyen, la primera vez que se aplica la ley es en las legislativas, en Santa Fe. En Santa Fe y, claro, y Buenos Aires. Y en la capital. En Capital. Buenos Aires capital, no la provincia, sí. Buenos Aires la capital federal, exacto. Nada más de la bolilla 12. No. Bueno, la 13 es cortita, las presidencias radicales. La presidencia de Irigoyen es todo más que nada relato histórico, es una caracterización de lo que fue la primera presidencia de Irigoyen. La cuestión más institucional que tenemos allí es el tema de las intervenciones provinciales, que las intervenía porque consideraba que había que, del mismo modo que la nación se había purificado con la adopción del sufragio universal, había que terminar en las provincias también con los gobiernos surgidos del fraude y la violencia electoral. Por eso él las denominaba intervenciones reparadoras, y que tenían la particularidad, al no tener mayoría en ninguna de las dos cámaras legislativas, que las intervenía por decreto durante el receso del Congreso. Siendo la primera provincia intervenida la más importante de todas por su peso específico, como fue la provincia de Buenos Aires, en el mes de en el mes de abril de 1917. Después, con respecto a la postura de Irigoyen ante la guerra, recuerden ustedes que él se consideraba en paz con todas las naciones, por lo tanto no había nada que declarar. La Argentina no le había declarado la guerra a nadie, por lo tanto se considera en paz con todo el mundo y en condiciones de comerciar y ejercer sus derechos ante todo el mundo. Luego, como consecuencia de la política de posguerra, se opone a la creación de la Liga de las Naciones, porque no se respetaba el principio de igualdad jurídica de los estados, al establecer diferenciaciones entre beligerantes, no beligerantes, vencedores, derrotados y no beligerantes, lo que motivó que prácticamente expulsara a la delegación argentina allí en la sede de Ginebra.
y que siempre tuvo una postura claramente latinoamericanista y antiimperialista, oponiéndose a la intervención norteamericana tanto en Santo Domingo como en su segunda presidencia en Nicaragua. Y tienen allí también la cuestión de la reforma universitaria. No sé si me quieren preguntar algo de la presidencia de Irigoyen. El proyecto que presentó en el Congreso declarando la utilidad pública y sujeto a expropiación de los elementos necesarios para la explotación del petróleo, ¿eso también quedó trabado? Obviamente, sí. Ah. Sí. No le aprobaron nada. Por el Senado no pasó nada. Por eso la reforma universitaria tuvo que ser por decreto. Exacto. También. Las intervenciones por decreto, la reforma por decreto, YPF la crea por decreto. Y con respecto a la segunda presidencia de Irigoyen, más o menos también una caracterización. Hay una cuestión institucional ahí, como es la cuestión del fallecimiento del vicepresidente electo en agosto de 1928. Recuerden que Irigoyen es elegido acompañado por Francisco Beiró en la fórmula presidencial. Triunfa en las elecciones de abril. En el mes de junio se reúne el colegio electoral proclamando a la fórmula vencedora. Y en agosto fallece el vicepresidente electo Francisco Beiró. Con lo cual se abre la discusión de qué postura debía adoptarse. Algunos sostenían que directamente tenía que asumir sin vicepresidente, lo que hubiese sido un despropósito teniendo en cuenta que no tenía mayoría en el Senado, no hubiese podido imponer al presidente de la Cámara, que es el que lo hubiese seguido en línea sucesoria. Los conservadores sostenían que había que convocar elecciones de electores para vicepresidente, y la postura que se termina imponiendo, que es la postura del radicalismo, convocar al mismo colegio electoral que había elegido a Irigoyen y a Beiró. Se interpreta que el colegio electoral tiene mandato desde el momento en que se reúne y elige al presidente y al vice, hasta que estos dos efectivamente toman posesión de su cargo. Por lo tanto, habiendo fallecido en el medio Beiró, le correspondía al mismo colegio electoral elegir al nuevo vicepresidente, que se termina optando por el exgobernador radical de Córdoba, Enrique Martínez. Obviamente tienen el golpe de Estado de 1930. Obviamente los porqué del golpe. Y también tienen allí en qué términos la Corte reconoció al gobierno de facto, la acordada del 6 de septiembre de 1930. Recuerden que legitima al gobierno de facto por su posesión de la fuerza. Tiene en sus manos las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales y las fuerzas armadas, con lo cual se encuentra en condiciones de mantener el orden y la paz social, y como correlato de ello, asegurar la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos, y que luego ya en casos judiciales se expide acerca de la validez o no de la legislación de facto. Primero en el caso Malmonje, recuerden que veda por completo la posibilidad de que el gobierno de facto legisle, solamente le concede dicha posibilidad en casos de emergencia y nunca en materia penal, y la legislación de facto dura mientras dure el gobierno de facto, caducando automáticamente. Para mantenerse vigente debía ser ratificada por ley del Congreso de la Nación.
criterio que luego sería cambiado luego del golpe de 1943, en el caso Ciela, en el cual esta legislación es considerada válida por su origen y por lo tanto no necesita ratificación legislativa. En todo caso, el Congreso la deberá derogar expresamente. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso. ¿Tenemos que saber las posturas de Figueroa Alcorta y de Repetto? A ver, hace a la exposición. No voy a bocharlos porque no sepan qué dijo Figueroa Alcorta o qué dijo Repetto, pero hace a la completitud de la exposición. Luego viene la década infame. ¿Alguna pregunta con respecto a la década infame? Sí, el Adelante. tema de la abstención del radicalismo. Siempre me cuesta el mismo tema. Porque primero dice que es vetado por el PEN, la fórmula de radicalismo, y que después la convención decide la abstención. Claro, pues exactamente. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando se efectúa la convocatoria de las elecciones generales para noviembre del 31, el Poder Ejecutivo se reserva la facultad de aprobar o no las fórmulas que presentaran los distintos partidos políticos. Un disparate, ¿no? El Poder Ejecutivo, ¿quién es para decir quién puede ser o no? Pero lo cierto es que el radicalismo reorganizado con el retorno de Alvear al país, precisamente elige la fórmula Marcelo Torcuato de Alvear, Adolfo Güemes. Y Uriburu veta la fórmula. Como consecuencia de ello, la convención del radicalismo decide no cambiar de fórmula y directamente no presentarse a las elecciones. Declara la abstención. Y ahí hay un contrapunto con la postura de Irigoyen, porque Irigoyen claramente consideraba había que presentarse con lo que fuera y ganar la elección, como ya habían ganado la de la provincia en abril, que motiva que el gobierno de Uriburu quede herido de muerte. Pues, Irigoyen, ¿qué era lo que veía? Lo que había hecho él toda la vida. Abstención significa revolución. Y lo que veía Irigoyen, un partido conducido por Alvear, no iba a ser un partido revolucionario. Y tuvo razón Irigoyen, porque si bien es cierto que la convención vota la abstención en noviembre de 1931, se levanta la misma en el año 35, y el radicalismo participa en la aprobación de muchas de las leyes que caracterizaron a la década infame. Con lo cual el radicalismo fue parte, fue cómplice de la década infame. ¿Algo más que me quieran preguntar de la década infame? Profe, Sí. en el debate de las carnes, dice que se produjo porque se habían encontrado libros de doble contabilidad. ¿En dónde se habían encontrado? En un buque de un frigorífico británico que fue allanado como consecuencia de la conformación de una comisión investigadora en el seno del Senado de la Nación. Ah, ok. Gracias. Digamos, en este sentido, la firma del pacto Roca-Runciman lo que genera es el monopolio en la comercialización de la carne, prácticamente en manos de los frigoríficos ingleses y norteamericanos, que se quedan con el 85% del transporte de la carne congelada. Encima, que se quedan con el 85% del paquete, evaden impuestos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se forma la comisión investigadora? Porque claramente
los efectos del pacto Roca-Runciman, ¿a quién benefician? A los grandes hacendados de la provincia de Buenos Aires, a los grandes hacendados de la Pampa Húmeda, y perjudica abiertamente a los pequeños ganaderos del sur de Santa Fe y del sur de Córdoba, que es precisamente la clientela electoral de Lisandro de la Torre. Lisandro de la Torre lo que pide es precisamente dejar de lado este sistema cuasi monopólico u oligopólico, por ponerle un rótulo más técnico, y permitir que todos entren en el negocio. Y a su vez lo que denuncia de la Torre es, miren, se quedan con prácticamente todo el mercado y encima evaden impuestos. Precisamente esta comisión investigadora, que es presidida por De la Torre, solicita autorización para allanar un buque, el Norman Star, que pertenecía al frigorífico inglés Armour, y allí también, en las cajas donde tenía que haber carne congelada, estaban estos libros de doble contabilidad. Y el debate, cuando el régimen ve peligrar los efectos del acuerdo, porque De la Torre se los estaba llevando puestos, deciden cortarlo abruptamente. Lisa y llanamente deciden asesinar a De la Torre, cuestión que no termina sucediendo porque se interpone ante la agresión por la que estaba a punto de ser víctima De la Torre. Enzo Bordaberry se interpone y recibe él los 3 balazos. Con este hecho de sangre en pleno recinto de sesiones, se cortó, ni siquiera se terminó, se cortó, listo, ya está, no hay más debate. Ni siquiera se lo finalizó formalmente. Se lo cortó de la forma más violenta y escandalosa que podía existir. Y cuando allí les pongo causas y consecuencias del pacto, cuando hablamos de las causas me refiero a qué nos referimos. A aquello que se había decidido en la Conferencia Imperial de Ottawa, por la cual Inglaterra decide comenzar a comprarle carne a los países miembros de sus dominios, a los países miembros del Imperio Británico. Es decir, Inglaterra desplaza su mercado en beneficio de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá, en perjuicio de los ganaderos argentinos. Esto es lo que motiva el envío de la misión diplomática al Reino Unido. Lograr un término favorable para el comercio argentino, para el mercado argentino de carnes. Y las consecuencias, además de esto de que ingleses y norteamericanos se quedan con el 85% del mercado, las leyes que piden los ingleses también. Además de un trato favorable a las inversiones y demás, la creación de un banco central mixto y la creación de la coordinadora de transporte para eliminar la competencia que el colectivo había generado en los tranvías y trenes británicos. ¿Algo más que me quieran preguntar de la década infame? Profe, cuando habla de la delegación del mando presidencial, ahí se refiere a que Castillo proponía a Patrón Costa, que quería llevar al... No. Esto es cuando en agosto de 1940 el presidente Ortiz tiene que pedirse licencia producto de que se estaba quedando ciego como consecuencia de su diabetes y delega el mando en el vicepresidente Castillo. Ah, sí. ¿Por qué hablamos de delegación del mando? Porque no hay técnicamente una cefalía. El presidente no renunció, el presidente no se murió, el presidente no ha sido destituido. El presidente se encuentra impedido médicamente de ejercer la presidencia,
Por lo tanto, delega el mando en quien corresponde, que es el vicepresidente. Ahora, cuando se producen estas delegaciones, se lo denomina así, vicepresidente en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional. Luego, sí, en el año 42, pocos días antes de morir, Ortiz renuncia, y ahí sí ya Castillo es presidente propiamente dicho. Porque la figura presidencial no es que está de licencia, directamente ha desaparecido. Se murió. Ahí sí. Lo que pasa que, ¿por qué estas delegaciones del mando que se producen sistemáticamente? Piensen ustedes, el presidente se va de gira y tiene que delegar el mando, no puede gobernar desde un avión o en país extranjero. Los decretos o las resoluciones las tiene que firmar el que está acá en la sede de gobierno. No es algo constitucionalmente tan trascendente. ¿Por qué la mencionamos acá? Porque generalmente cuando vos delegás el mando decís, che, mirá, me tomo unos días, me voy de vacaciones, o estoy enfermo, no puedo ejercer. Quien corresponde que legalmente gobierne es el vicepresidente, pero con tu gabinete. La particularidad que tuvo esta delegación del mando es que Castillo, sin ser presidente propiamente dicho, simplemente siendo vicepresidente en ejercicio removió todo el gabinete y gobernó como si él fuera el presidente. Cuando Ortiz formalmente todavía estaba en funciones, simplemente había delegado el mando, nada más. Esto no ocurrió nunca, un caso único en la historia argentina, que estando el presidente en funciones y vivo, pero con una licencia, venga el vicepresidente, remueve el gabinete, arma él su gabinete y gobierna como si Ortiz no existiera. Fue la única vez que pasó, por eso se la menciona. Además, uno y otro tienen posturas contrarias en cuanto a la posición en la Segunda Guerra. Sí. Uno es pro aliado y el otro pro germano. Exacto. Eso después va a tener consecuencias en la presidencia de Perón. Bueno, no, en el gobierno de facto. En el gobierno de facto, sí. E inclusive también tenían diferencias en cuanto a el saneamiento del sistema electoral, porque recuerden que Ortiz quería sanear el sistema electoral, es cierto, para favorecer a los ingleses en el hipotético caso de que Argentina hubiese tenido que entrar a la guerra, mientras que Ortiz era defensor del fraude patriótico. Y se terminan enemistando cuando Ortiz le interviene en Catamarca, que era su provincia, el catamarqueño Castillo. Y después es cierto, con respecto a la postura en la guerra, Ortiz tiene una postura claramente pro-aliada o aliadófila, mientras que Castillo, o mejor dicho, es una neutralidad, porque formalmente Argentina no ingresa en la guerra, se proclama neutral, pero es una neutralidad claramente favorable a los aliados. Mientras que Castillo se declara neutral, pero esa neutralidad lentamente comenzará a correrse en favor del eje. O una neutralidad germanófila, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, ¿por qué se produce el golpe del 43? Porque quien había... Cosa rara, ¿no? Porque Castillo, con una neutralidad pro-alemana, designa o pretende imponer a un candidato que era un declarado aliadófilo, como era Patrón Costas. Patrón Costas, que en declaraciones públicas había dicho que en caso de ser presidente, la Argentina ingresaría a la guerra dentro del bando aliado. Y precisamente el día que Patrón Costas debía ser proclamado candidato a presidente por su partido, los sectores nacionalistas del ejército dan el golpe de Estado. Y reitero, dentro de los hombres que dan el golpe en el seno del ejército hay de todo. Hay radicales nacionalistas, como es el sector que encabeza Ramírez, hay nacionalistas católicos, industrialistas, partidarios de un desarrollo autónomo económico de la Argentina, y también hay nazis hechos y derechos, principalmente nucleados en la Armada. Con lo cual, en un primer momento, el gobierno de Ramírez tiene una neutralidad también favorable al eje. El gobierno de Ramírez tiene una neutralidad claramente germanófila, hasta que es el sector que lidera Perón en el seno del golpe quien comienza a ver que era imposible un triunfo alemán en la guerra y que Argentina se estaba quedando afuera del mundo.
Argentina ya se encontraba aislada internacionalmente, se habían retirado todos los embajadores, los bienes y las cuentas argentinas en el exterior habían sido bloqueadas o embargadas. Por lo tanto, era necesario un giro drástico. Esto genera la discusión interna en el golpe, lo que motiva que en enero de 1944 Ramírez rompa relaciones diplomáticas con Alemania, no declara la guerra, solo rompe relaciones diplomáticas, y luego de esto renuncia, y posteriormente ya durante el gobierno de Farrell, en marzo de 1945 se le declara la guerra a Japón y por carácter transitivo a su aliado Alemania. Por eso es esto, así esquemático como lo estamos viendo. No les pido el desarrollo de los acontecimientos bélicos, de muchas de las cosas que yo menciono, que son para ilustrar la clase y para que vean algunas cuestiones, pero no les voy a preguntar la circular 38, ni les voy a preguntar qué hizo Rommel en Normandía, o qué hizo Patton en las Ardenas. No tiene absolutamente nada que ver con nuestra materia. Qué buena Profe, noticia, una consulta, ¿puede ser? ¿Cómo? Justo se cruzaron dos compañeros. No, una consulta, era que cuando ocurre esto de que se la aísla Argentina Sí. de toda esta movida, digamos, ¿no fue cuando ocurre el ataque a Pearl Harbor? Estados Unidos. Posteriormente, sí. Lógicamente, porque lo que marca un antes y un después en las hasta ese momento, si bien no miraban nadie miraba con buenos ojos la política de Castillo, digamos, de cara a América Latina no pasa nada. Ahora bien, luego del bombardeo japonés a Pearl Harbor, sí, claramente Estados Unidos quiere a toda América Latina incolumnada detrás suyo. Y la oveja negra fue Argentina. Por lo tanto, sí, son las presiones norteamericanas las que comienzan a dejar a Argentina aislada. Porque a los ingleses la verdad les importaba poco. Mientras les siguiéramos mandando carne, les importaba poco si nos gustaba Alemania o no. En efecto, luego del bombardeo a Pearl Harbor, cuando se decide el ingreso norteamericano en la guerra, Churchill va en persona a los Estados Unidos a entrevistarse con el presidente Roosevelt. Y el mensaje de Churchill a su equipo dice: acá negociemos todo menos las pampas. Claramente nos seguían viendo como su colonia agrícola, por decirlo de alguna manera. Creo que de esto ya, de la cuestión de la guerra, no es mucho más que esto que hemos marcado. Me perdí, sí, en lo del saneamiento del sistema electoral, al final Ortiz es el que buscaba el saneamiento. Claro, Castillo no. Castillo no. Ah, está bien, está bien. Es decir, tenían posturas opuestas con respecto a la guerra y también en materia de política interior. ¿Algo más que me quieran preguntar de esto? Profe, dice gobierno de Rawson, de Ramírez y Farrell. Sí. De Rawson no hay nada para decir. No, eso está en el programa porque lo armó el titular al programa. Y la verdad, ¿qué vamos? Rawson, sí, algunos dicen que juró, otros dicen que no juró. Unos dicen que duró un día, otros dicen que no llegó a jurar, la verdad. No. Ponerle el título de gobierno a Rawson es muy pretencioso. Es mucho. Y después de Ramírez y Farrell, el que, digamos, se habla más del general Perón que no de las medidas y eso. Y claro, cuando analizamos las presidencias de Ramírez y Farrell, están vinculados más que nada a la política social desplegada por Perón desde la Secretaría de Trabajo. Ya con esto salimos de la bolilla 14 y estamos ingresando en la bolilla 15. Profe, perdón, Sí. antes de salir. Ramírez estaba apoyado por el GO, ¿o no? Sí. Después,
con respecto a Farrell, que el GO, digamos... Farrell era el vicepresidente de facto. Pero digo, el GO no era una cosa homogénea que todos pensaban lo mismo. Había de todo en el GO, reitero, había nacionalistas católicos, nazis, hechos y derechos, sectores del ejército también nacionalistas, pero más vinculados a la posibilidad de un desarrollo económico e industrial autónomo, donde militaban el almirante Storni, donde estaba el teniente general Manuel Sabio, especialmente el primer director de fabricaciones militares. Había radicales nacionalistas también, como era el propio Ramírez. Bueno, además, recuerden ustedes que Ramírez era ministro de guerra de Castillo, y Castillo lo echó a patadas del gobierno, porque Ramírez estaba coqueteando con el radicalismo para ser candidato a presidente. O sea, no es uniforme el GO. Y reitero, la ruptura de relaciones con Alemania se discute internamente en el seno del GO. Hay claramente dos bandos irreconciliables, pero Perón lo pone en estos términos. Bueno, vamos a votar. El que gana se queda con todo y el que pierde se retira del gobierno. Se impone la postura de Perón y como consecuencia Ramírez se retira. Ramírez, cansado de estar en el medio entre los dos sectores, listo, rompe las relaciones diplomáticas con Alemania y se retira del gobierno. Renuncia. Y hay como una especie de sucesión dentro del golpe, porque Farrell era su vicepresidente de facto. Por lo tanto, se va Ramírez y sube Farrell. Pero no es que las relaciones diplomáticas con Alemania se rompen ya en la presidencia de Farrell, o sea, se impone el sector liderado por Perón. No, esto es durante la presidencia de Ramírez. Con Ramírez se rompen las relaciones diplomáticas y con Farrell se declara la guerra, que son dos cosas distintas. Ah, ok. Con Ramírez se rompen las relaciones diplomáticas en enero de 1944 y producto de esa ruptura de relaciones con Alemania renuncia Ramírez. Luego ya con Farrell se declara la guerra en marzo de 1945, casi un año y 2 meses después. ¿Algo más con respecto a esto? Bueno, entramos en la bolilla del peronismo, en la bolilla 15. Del peronismo recuerden las estructuras políticas que compiten en las elecciones del 46. Que Perón compite en una alianza con 3 partidos que lo apoyan. El Partido Laborista, creado hacía poco por Cipriano Reyes y Luis Gay. Una escisión del radicalismo, la UCR Junta Renovadora, que es quien pondrá el candidato a vicepresidente, Hortensio Quijano, y un grupo conservador de la provincia de Buenos Aires que se denominó Partido Independiente. Estas 3 estructuras partidarias apoyan a Perón de cara a las elecciones de 1946. Mientras que del otro lado, la fórmula de la Unión Democrática, que estaba integrada por 2 radicales antipersonalistas, Tamborini y Mosca, la Unión Democrática estaba conformada por el radicalismo, el socialismo, el comunismo, el Partido Demócrata Progresista y el resto de los conservadores.